Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy buen día, feliz día y bienvenidos. Yo soy Adiela Luz, les doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para entrar al programa, para ver, para disfrutar los temazos que tenemos en Conectados al Ser? Podés entrar al canal a través de @conectados al ser o a través de @adiel_la luz. Podés entrar a YouTube. Obviamente tenés que poner www.youtube.com/conectados al ser o a través de lo que es www.youtube.com/adiel_la luz. Bienvenidos, feliz día, obviamente muchísima luz, mil besos a todos los que se suscriben al canal, a los que ponen me gusta, a los que siguen las páginas, a los que comparten, a los que mandan sus bendiciones, a los que no mandan sus bendiciones. También le mandamos un abrazo, le mandamos luz, le mandamos un temazo, le mandamos un montón de luz. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a los que comparten y a los que siguen a Adiela Luz, a los que siguen las páginas y obviamente a los que siguen Conectados al Ser. Muchísimas gracias por estar ahí, a los que aman la sabiduría, a los amantes de la sabiduría. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Les doy la bienvenida. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos, como te dije, un temazo. Se te van a prender fuego los pelos y se te van a quemar los piojos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la intuición y lo que es la mente superior. Cómo empezar a entender, a comprender lo que es la mente superior y cómo fusionar lo que es la intuición. Cómo empezar, obviamente, a hacer una fusión, una amalgama de lo que es la intuición y la mente. ¿Y qué es la intuición y qué es la mente? Para que vean que las dos cosas funcionan de una manera diferente, pero tienen un concepto sublimado a lo que es el diálogo y otra vez, obviamente, lo que es el diálogo y la comunicación con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante para tener en cuenta a la hora de empezar a evolucionar. Vamos a hablar un poquitito de esto. ¿Qué es la intuición? Todos hablan de lo que es, esto es intuición, vos tenés algo que se puede sentir, que se puede hacer. ¿Qué es la intuición? Vamos a hablar un poquito del concepto de la intuición. Intuir significa tener un sentido de lo que es el aspecto de lo que yo siento. En realidad está conectado a lo que es la parte sensitiva. ¿Qué se siente cuando yo intuyo? O sea, cuando yo me conecto con algo, con alguien, con alguna situación, con algún elemento, con alguna ropa, con algún ambiente, con algo que haya pasado o específicamente con alguna persona, ¿qué significa intuir? Primero, obviamente, la palabra intuyo significa poder sentir lo que está adentro que tiene el otro, o sentir desde mí cómo está el otro, o cómo está ese elemento, o qué es esa situación, o qué es lo que yo siento con respecto a algo que está pasando. Intuir significa tener el sentido de sentir aquello que está pasando, aquello que es emocional, aquello que es obviamente un concepto de conexión para entender qué está pasando. Está relacionado con el concepto emocional también, porque está relacionado con aquello que yo siento de otro, con aquello que yo siento de otra persona, o con aquello que yo puedo, tener contacto y qué es lo que siento. Está conectado también con el concepto de sentir a través de los elementos. ¿Qué siento? ¿Frío? ¿Calor? ¿Qué siento? ¿Siento emociones divinas? ¿Siento emociones egoicas? ¿Qué es lo que percibo a través de lo que es ese concepto de intuir? La intuición está obviamente relacionada con lo que son las situaciones, las personas, los elementos, la ropa, obviamente los elementos de la casa, los elementos de los lugares, lo que está relacionado también con las situaciones, con lo que pasa, con el tiempo, con el espacio, obviamente con las casas, con los lugares, también con lo que está relacionado con algo que puede llegar a pasar.
a través del concepto de intuir. Entonces, o sea, ¿por qué es tan importante tener esa intuición para saber de forma concreta y que sea de por fuera de lo que es el concepto que yo tengo de forma particular? ¿Por qué? Porque la intuición tiene que estar obviamente alineada a lo que es el proceso de sentir, a través de lo que es obviamente la sabiduría y la comunicación con los ángeles. Tiene que estar, o sea, el concepto de la intuición tiene que estar neutro. No tengo que ponerle los condimentos personales que están relacionados con algún tipo de emoción que yo tenga con respecto a eso. O sea, la intuición tiene que estar dado por un concepto neutro. O sea, lo que es la parte emocional o lo que es el juicio personal no tiene que estar, digamos, fusionado a lo que es el concepto de la intuición. O sea, la intuición es un concepto neutro, es un concepto neutral, donde yo percibo algo determinado que es lo que es y que está dado por algo emocional. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo intuyo o lo que las personas intuyen está relacionado con lo que es la parte elemental de lo que yo siento. Siento frío, siento calor, siento emociones divinas, siento emociones egoicas, siento algo determinado, que eso me puede dar el contexto de la revelación de algo que puede estar pasando o de algo que le puede estar pasando a alguien. Intuir significa obviamente estar relacionado a través de lo que es la característica de esa persona. Está bien, no se siente bien, está incómodo, está a distancia, o sea, tiene características determinadas como síntomas que están dados siempre por el concepto emocional y energético. Siempre la intuición está dado por un concepto que tiene que ver con la parte emocional, con la parte energética, con todo lo que está relacionado con el mundo espiritual. Y la mente es un concepto de tecnología donde puede aplicarse como un concepto de complemento para hacer una descripción, un diagnóstico o un chequeo energético, emocional. Y obviamente este tema lo abordamos desde la psicología extraterrestre, donde aportamos el concepto de sabiduría superior. Entonces, cuando esto es importante entender y tener en cuenta, es para poder comprender y para poder entender el concepto de poder saber y develar qué está pasando. Por ejemplo, si tenemos que hacer una descripción de algún lugar o tenemos que hacer alguna descripción de algo que sentimos que va a pasar, lo que hacemos es conectar con esa situación para saber, para sentir qué es lo que está pasando. ¿Saben ustedes que el campo cuántico también tiene el mismo concepto? El campo cuántico es neutral. El campo cuántico tiene un concepto de lo que es. O sea, ese campo cuántico, o sea, me muestra el campo de las posibilidades a través de las dimensiones, a través de las bandas de frecuencia, a través de las situaciones, a través de lo que siento, a través de la causa y el efecto, y a través también de lo que es el concepto de la sabiduría. Por eso, aquella sabiduría que yo tengo me marca el concepto de hacia dónde voy y cómo siento cada vez que siento. O sea, es un concepto de complemento. O sea, complementar ese concepto hace que yo pueda entender cómo funciona esto de entender qué es la intuición. A ver, no es que una cosa es mejor que la otra o una cosa es contraposición de la otra, son complementos. Cuando nosotros estamos haciendo un camino espiritual, la psicología, o sea, la psique logos, es un concepto de acompañar, de acompañamiento a esos seres, porque la parte mental y la parte psicológica cumple, o sea, estamos hablando desde la psicología extraterrestre. El concepto de psique logos está dado por un concepto leído desde arriba para abajo. En lo que es la parte terrestre, la mayoría de los seres toma el concepto de la psicología, pero desde el concepto terrestre. Si nosotros vamos al concepto original
de la psicología viene en el concepto extraterrestre desde planos dimensionales superiores, donde la mente y la psique cumplen una función de parámetro no terrestre, porque obviamente tiene una función que está por fuera de lo que es el plano terrestre y lo que es por fuera del accionar terrestre. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque todas las disciplinas, o sea, la mayoría de las disciplinas, están acompañadas por lo que es la transformación, la neuroplasticidad de lo que es la mente y el cerebro. Y el acompañamiento que se hace desde ese concepto de transformación tiene que estar dado por una psicología extraterrestre para poder llevar adelante lo que es el acompañamiento y lo que es el seguimiento de cómo va funcionando esa mente, cómo va funcionando y va creciendo ese concepto mental. Lo que pasa es que como tienen definiciones básicas de lo que es una cosa y de lo que es la otra, al hacer una amalgama tenemos que ver que obviamente que las definiciones están dadas por un concepto superior, por un concepto original, que viene desde esos patrones de conciencia superior y están alineados con ese proceso superior de conciencia. Vamos a ir armando parte por parte. ¿Qué es la intuición? La intuición es un don, un carisma que está dado por la sensibilidad, por la sensitividad de conectar con la parte emocional, con la parte energética, con la parte de las fibras más sensibles, para poder saber qué le pasa al otro, a las personas, a los elementos, a las situaciones, a los diferentes lugares, a las casas. O sea, todo lo que está relacionado con los elementos, ropa, alimentos, la parte de lo que es la parte auditiva, todo ese concepto determinado está dado justamente para que podamos abrir el concepto sensitivo y podamos obviamente conectar con la parte más sensible de ese aspecto. Al ver lo que es el aspecto sólido, conectamos con la frecuencia sólida y ustedes van a decir, entonces, ¿las relaciones vinculares están dadas por un concepto sólido? Sí. ¿Están dados por un concepto solamente solidificado? Sí, porque obviamente el hecho de sentir está dado por un concepto de materia. Cuando vamos a lo que es el concepto sensitivo o cuando vamos a lo que es el concepto de la intuición, yo me conecto con la parte álmica, con la parte energética. Y ese contexto o esa conexión está dado por un concepto neutral, o sea, neutro, de diagnóstico. No tengo que ponerle mis aportes en lo que es el aspecto de juicio, porque eso está cargado con un concepto que viene de las emociones más egoicas. Y aparte, obviamente que eso trae un concepto de proyección. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico o a la hora de hacer un concepto, de intuir, yo intuyo que algo determinado está pasando por ese concepto que yo siento, por eso que yo siento a nivel emocional, a nivel energético, por conectar con las fibras más sensitivas de lo que son esos seres, esas personas. O sea, estoy conectando con una parte más etérica, más sensitiva de lo que es el concepto más terrenal. Entonces, eso no tiene que estar cargado ni con juicios, ni con creencias, y tampoco con proyecciones que tengan que ver con la parte personal. ¿Por qué? Porque al hacer un diagnóstico referido a lo que es la parte sensitiva, tiene que estar dado por aquello que siento. Pero bien, aquello que yo siento, ¿está dado porque yo siento eso del otro o está cargado con un concepto de proyección? Entonces, esto es muy importante porque el concepto de intuir tiene que estar dado por un concepto neutral, aparte de lo que yo sienta a nivel personal. O sea, tengo que dejar a un lado, como en una especie de stand-by, lo que yo siento a nivel personal, para poder hacer un diagnóstico correcto para que aquello que siento no esté mezclado con la parte personal. Y esto es a todo nivel, o sea, para todos los maestros y para los que recién empiezan
Y para aquellos que lo hacen de forma natural, no tiene que estar cargado con un concepto personalista. O sea, tiene que estar dado por un concepto neutral de que yo siento, de que yo intuyo, porque yo me conecto con la fibra real de ese ser. Entonces lo puedo describir, pero siempre conectado a lo que es el concepto del permiso, de sus ángeles y de la misma persona, la cual yo voy a hacer la intuición. Porque obviamente muchos seres lo hacen de forma natural. ¿Qué intuís? ¿Qué sentís? Pero en realidad está dado por un concepto tecnológico, está dado por un concepto de dones, de carismas. Y eso, llevado a lo que es la ciencia de la paranormalidad, está dado por un concepto obviamente de ciencia superior, de ciencia de la luz, donde muchos seres se entrenan para obviamente sentir de forma consciente lo que siente esa alma. ¿Y por qué se producen esos efectos? No solamente a nivel sensitivo, a través de las personas. ¿Puede estar dado por elementos? Sí. ¿Puede estar dado por situaciones? Sí. ¿Puede estar dado por situaciones que pasen a nivel mundial? Sí. ¿Puede estar dado por conceptos personalistas hacia otros, hacia personas, casas, lugares, situaciones? Sí. Porque justamente es un concepto de que yo entiendo qué sucede porque me conecto con un concepto que no es terrestre. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque esas lecturas que son lecturas profesionales o que son lecturas que están relacionadas con el mundo espiritual, están dados por un concepto determinado de tecnología y de ciencia, donde los parámetros de poder de verdad, o sea, el poder de esa verdad, está dado por un concepto de lo que es. O sea, está dado por un concepto de aquello que es así. Y puede estar dado no por un concepto, obviamente, que se estire en el tiempo, puede estar dado por un concepto que sea momentáneo. Por eso es tan importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Este concepto de entender cómo funciona la mente y este concepto de entender cómo funciona el alma me da el parámetro de poder amplificar lo que es el concepto de la lectura. O sea, aquello que intuyo, aquello que sé, aquello que me puede conectar con el mundo espiritual, es ese concepto que me amplifica para que yo pueda ver y pueda sentir y pueda describir. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Intuir significa tener una conexión neutral donde yo estoy haciendo una descripción correcta, porque tiene que ser una descripción correcta de aquello que está pasando. Por eso tiene que estar dado por un concepto de entrenamiento, o sea, muchos seres intuyen, pero está mezclado con el concepto personalista, con el concepto de emociones personales o también con el hecho de los juicios. Entonces, hacer una descripción a través de lo que intuyo está dado por el concepto neutral de leer lo que es, como un diagnóstico. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque a través de esto yo puedo conectar con esa alma, con ese ser, con esa situación, con ese lugar, con diferentes situaciones que vayan pasando a nivel mundial o a nivel ciudad, a nivel país, a nivel casas, elementos. Y eso me puede dar un concepto de poder ayudar a otro a través de sentir lo que siente, o a través de entender lo que siente, o a través de entender lo que vive, solamente por un concepto neutral de diagnóstico. Y eso es algo sumamente interesante. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la función de la mente. Por un lado tenemos el concepto de la mente y por otro lado tenemos el concepto de la intuición. La intuición también puede estar dado por un concepto de fusión que tenga que ver con la mente, porque la mente es un concepto de ingeniería y bien utilizado está dado para que yo pueda abrir las puertas al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo funciona el concepto de la mente y de la intuición? ¿Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí. ¿Una cosa va diferente a la otra?
si hay personas que solamente generan un concepto de intuición, el concepto de intuición está dado por lo que es también el sistema nervioso central. Todo aquello que yo siento está dado por lo que es el aspecto de sentir, el sentido. Y está dado por lo que es frío, calor, emociones, algo neutral. O sea, todo lo que está dado por un concepto de descripción a través de lo que es aquel aspecto emocional, sensitivo y también emocional. Pero tengan que tener en cuenta que la mente también cumple una función más o menos parecida. ¿Por qué? Porque la mente es un concepto de ingeniería donde yo voy a hacer obviamente una transmutación, porque siempre el concepto está dado de arriba para abajo, no de abajo para arriba. El concepto de transformación, de transmutación, está dado desde arriba para abajo. ¿Por qué? Porque donde yo obviamente estoy generando lo que es un concepto de la mente superior, si yo por ejemplo hago cambios terrenales, pero no cambio la mente, o sea, no cambio lo que es la línea de pensamiento o no cambio lo que es el concepto del patrón del pensamiento, el cambio se disuelve. O sea, el cambio está dado por un concepto de que el patrón de origen de pensamiento tiene que transmutarse a un concepto superior. Es algo que parece que no es tan fácil. Entonces lo vamos a desarrollar. Si yo quiero hacer un cambio, el cambio tiene que estar dado de arriba para abajo, donde los patrones de origen de pensamiento cambian a un concepto de transmutación, de transformación, a un concepto superior de energía. Entonces, yo cuando haga cambios terrestres van a estar dados por un concepto superior de arriba para abajo. Si yo hago cambios terrestres, pero no cambio el patrón de origen de pensamiento, el cambio no está dado por el concepto de la luz, está dado por el concepto del ego. ¿Les ha pasado que a veces muchas personas hacen muchísimas cosas, pero no cambian a nivel dimensional? O sea, siempre se mantienen en lo que es el concepto de tercera dimensión. Y eso es clave para entender cómo funcionan los cambios. O sea, el hecho de entender el concepto del pensamiento, la forma de vida, la forma de vivir, la forma de actuar, los accionares, la forma de vestir, o sea, todo el concepto que está dado por un concepto de sabiduría, está dado por lo que es la calidad del cambio que yo quiero realizar. Está dado por un concepto solamente personalista, está dado por un concepto de moda o de chabacanería, no, está dado por un concepto de tecnología y de sabiduría, porque cada concepto de cambio me va a mostrar en ese nivel de frecuencia cómo está evolucionando el ser. Por eso decir, obviamente, que los cambios no están dados por la psicología extraterrestre o que los cambios no están dados por lo que es la mente, es algo que queda obsoleto. ¿Por qué? Porque los cambios están dados de arriba para abajo, donde la mente genera una transformación, una neuroplasticidad, para que ese cambio que se produjo arriba, en la azotea, baje a lo que es el concepto del cuerpo y empiece a transformar todo lo que es el concepto de la parte corporal y así hacia afuera. Entonces, ¿cómo está dado el cambio? Desde arriba para abajo. ¿Cómo se manifiesta? Desde arriba para abajo. Porque los cambios que están hechos solamente a nivel terrestre, o sea, no cumplen la función de que la mente forma parte de eso. Entonces, el cambio de origen de pensamiento tiene que estar dado por un concepto de cambiar el patrón de ese pensamiento que me genera un nivel de conciencia. Lo vuelvo a decir. El origen del pensamiento, el patrón de pensamiento me limita a la banda de frecuencia en la que vivo. Ah, qué buen descubrimiento entonces. El origen del patrón del pensamiento me determina la dimensión en la que vivo. Y ahí el ego te dice,
Sí, sí. El ego te dice, ah, te agarré acá, pillín. ¿Por qué? Porque acá hay como una especie de engaño pichanga que tiene que ver con este concepto. Por eso los cambios tienen que estar dados de arriba para abajo. Cuando hacemos disciplinas que están relacionadas con el mundo espiritual, yoga, qigong, meditación, tai chi, tarot, numerología, control mental, parapsicología, psicología extraterrestre, respiración, pranayama, metafísica, armonización cuántica, diferentes disciplinas de luz, el acompañamiento que se hace está dado por una mente que se está transformando a un nuevo nivel de conciencia. Si yo estoy transitando una disciplina de luz, pero no le presto atención a la mente, no entiendo si realmente se está realizando el cambio que estamos realizando, o la mente o el ego toma ese concepto para obviamente congelar el aspecto de lo que es el cambio. Otra vez, la mente tiene que estar chequeada todo el tiempo para saber si el cambio que se está realizando es a través de la luz, de los ángeles y de los guías. ¿Por qué? Porque el primer concepto que hay que tener en cuenta es que el ego lo primero que toma es la mente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el concepto más importante de ingeniería, donde los seres hacen contacto a través de la transformación, es la mente, es el cerebro. ¿Por qué? Porque comanda todo el sistema. Entonces, donde yo puedo, a través de mi sistema nervioso central, a través de mi sistema nervioso periférico, donde yo hago contacto con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y con los maestros, ese concepto de patrón de origen terrestre o de patrón de origen divino o de patrón de origen extraterrestre, obviamente que determina la banda de frecuencia en la que estoy. Y de esta manera puedo darme cuenta si mi cambio es progresivo, si mi cambio está aletargado, si mi cambio está dado por un concepto de que de vez en cuando el ego infiltra en esos conceptos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Si muchos seres o las personas dicen yo mañana me levanto como un cohete, me levanto como una nave espacial, me tomo el jugo superpoderoso, hago la dieta, salgo a caminar, hago yoga, hago todo junto. Genial, empezamos 10 puntos. Pero ¿qué pasa? Si yo no chequeo mi mente y digo, a ver, ¿estoy conectada al mundo espiritual también? ¿Y los ángeles me están acompañando haciendo este cambio? Y yo, todo lo que estoy haciendo, ¿le estoy dando lugar a los seres de luz también para que me ayuden en este acompañamiento? ¿O el ego de vez en cuando me dice, entre un ratito a la azotea y te hago un poquitito la rosca y después? Entonces eso es importante tener en cuenta también, porque el ego, y algo interesante, cuando se truncan esos cambios que venimos de superpoderosos y decimos yo me levanto como un cohete y estoy todos los días superpoderoso y me tomo el jugo y me hago la dieta y como las semillas y como la fruta y la verdura y salgo a caminar y medito 11 horas por día, y ahí estamos como los maestros ascendidos, como un cohete sentados en el aire. Pero después puede pasar que el ego dice me cansé de tu cambio, me cansé de tu luz, estoy harto de tanta luz, y quiera ponerte una bomba, quiera hacer que tu cambio se trunque. Entonces voy a decir, yo vengo bien, hice la dieta a mitad de año, hice la dieta dentro de 3 meses, y llegás a mitad de año y te diste cuenta que empezaste y dejaste, empezaste y dejaste, empezaste y dejaste. ¿Y por qué pasa eso? ¿Tiene una explicación? Por supuesto. Está dado porque cada tanto el ego se harta, se quema vivo de lo que es la luz, los cambios y toda la energía, y dice, yo me cansé de tu cambio y te voy a truncar. Entonces, en ese momento, el ego entra o infiltra y la persona empieza a venirse abajo por esos conceptos de patrones del pasado que te empiezan a dar rosca. ¿Con qué te hiciste la rosca hoy? ¿Con qué te hiciste la cabeza hoy? Entonces,
esas frases que decimos al pasar tienen un significado que está dado por este concepto determinado de entender por qué. Entonces, es importante tener en cuenta que los cambios que hacemos tienen que estar sostenidos en el tiempo, porque no pasa por el hecho de yo empiezo y hago la dieta y me compro la túnica y me tomo 7 jugos de pomelo, no pasa solamente por ahí. Cuando yo lo hago es genial porque empecé súper bien, pero después lo sostengo. Después digo me cansé y me paso por la panadería y me clavo una torta de chocolate, o voy a la casa de un amigo o de una amiga y ya nos venimos para el sótano. Entonces, en esos momentos tengo que chequearme, porque justamente el ego te toca la puerta y te dice, hola, llegó el ego o llegó el cuco. Entonces, en esos momentos donde tenemos que hacer una revisión de por qué nos caemos, me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, me levanto, o sea, ¿por qué pasa esto? Porque el tema acá no es cambiar solamente, el tema es sostener mis cambios en el tiempo. El tema es sostener lo que digo, lo que hago, lo que le estoy dando a mi cuerpo, que es por un cambio superior, sostenerlo en el tiempo, porque el tema no es cambiar. O sea, no es mejorar, el tema no es comer sano, el tema no es solamente comer la semilla, la fruta, la verdura, el tema es sostenerlo en el tiempo. Porque el ego lo que busca es justamente truncar esos conceptos de cambio profundo. O sea, los seres no tienen complejo en el hecho de poder cambiar. El tema es sostener los cambios que queremos hacer, sostenerlos en el tiempo. Porque eso es lo que genera que las personas se cansen. El hecho de no poder sostener el cambio en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un concepto de desintoxicación tan fuerte que el ego dice, no aguanto más esta desintoxicación, quiero algo que sacie, porque, o sea, el ego empieza, porque ¿qué pasa con esto? Se están quedando sin lo que es ese combustible que generaba ese concepto de lo que es la parte más mundana. O sea, esa cantidad de drogas o de concepto emocional que le aportábamos al ego para que esté tranquilo. El león que viene desesperado y quiere comer y está a dieta. Entonces, el tema no es que se pueda cambiar. El hecho es que se puede cambiar. Y que se puede, sí se puede. El tema es yo. ¿Lo puedo sostener en el tiempo? ¿Yo sostengo en el tiempo lo que hago? ¿Sostengo en el tiempo los cambios? ¿Sostengo en el tiempo la dieta, la alimentación sana, el hecho de hacer actividades, la disciplina, la constancia, los pensamientos evolutivos, el cambio personal, el amor propio, la luz y un montón de cosas más? El hecho es, yo sostengo en el tiempo lo que quiero hacer y cuando empiezo superpoderoso, que me levanto como un cohete y digo, hoy empiezo con todo esto y empezamos súper bien, pero el hecho es, yo tengo que sostener estos cambios en el tiempo, porque lo que lleva a que se realice una transformación es el hecho de sostener esos cambios en el tiempo. Y todo el tiempo la mente tiene que estar chequeada por un concepto de psique logos. ¿Por qué? Porque todo lo que son las disciplinas, meditación, yoga, qigong, psicología, metafísica, o sea, todas las disciplinas espirituales que están dadas por un concepto de transformación, tienen que estar chequeadas por lo que es el seguimiento. ¿Por qué? Porque después dicen, o sea, viene el demonio y te dice, ¿viste que no te está haciendo bien lo que estás haciendo? ¿Viste que yo te dije que no te está haciendo bien tanto cambio, que estás con tanta semilla, que tenés que comerte una vaca muerta? O sea, y vos decís, si yo estoy haciendo lo que corresponde, pero después viene el cuco y te dice, ¿viste que te dije que eso que estás haciendo es medio? ¿Pero por qué pasa esto? Porque obviamente al estar chequeado a través de la psicología extraterrestre, entendemos que la parte emocional, que la parte psicológica, obviamente empieza como a ser como una especie de relajación, empieza como a relajarse,
empieza a desintoxicarse, empieza a purificarse. Y una parte de nosotros que se está yendo, que es el ego, está como enloquecido. Obviamente una parte de nuestra psicología o una parte de nuestra energía dice, yo no sé si voy a poder hacer todo esto. Yo no sé si voy a poder llevar esto adelante. ¿Por qué? Porque sienten que se les termina el mundo o que se vienen abajo o que necesitan. Las personas que tienen mucha cantidad de droga en sangre o que tienen mucha cantidad de tóxico en la mente necesitan 4 horas de novela, 7 horas de hablar con los amigos, 11 horas de partido de fútbol con la cerveza, y cuando se están quedando sin ese concepto de combustible venenoso, sienten que se mueren. Entonces, cuando empezamos a hacer disciplinas espirituales y cuando empezamos a hacer yoga, meditación o lo que sea, tiene que estar chequeado por un concepto de una psicología que venga de otros planos dimensionales, donde me va a hacer chequear que mi concepto de cambio es posible y que cuando yo no me sienta bien es por un concepto de que me estoy desintoxicando. O sea, cuando yo estoy a punto de caer porque siento que me falta todo eso, que era ese tóxico que consumían o esas cosas que provocaban ese malestar, cuando empezamos a desintoxicarnos un nuevo cuerpo, una nueva mente, una nueva conciencia, un nuevo paradigma, están floreciendo. Entonces, una parte nuestra se está quemando en el fuego, y una parte de nosotros está renaciendo como una nueva flor. Entonces, por eso a veces el hecho de escuchar a otros no sabemos si es algo que ayuda o es algo que no ayuda. ¿Por qué? Porque obviamente ese concepto de mirar desde afuera sin saber lo que es el mundo espiritual lleva a ese concepto de que aparece el cuco o aparece ese ser que te viste, yo te dije que no te está haciendo bien lo que estás haciendo, esos cambios. Y tiene que ver con un concepto de que obviamente seres del pasado que están relacionados con un concepto de que todavía siguen en esos planos dimensionales, obviamente que no entienden ese proceso de cambio. Entonces, cuando nos estamos desintoxicando, cuando nos estamos bañando, es como la persona que se baña. Vos te bañás. Y para los seres que se bañan 5 veces por día, es común bañarse. Es común enjabonarse, es común lavarse el pelo todos los días, es algo común. Pero para los seres que no se bañan, o para los seres que se bañan día por medio, o que se bañan una vez por día, el hecho de estar bajo el agua durante bastante tiempo es un concepto de que es un ejemplo para estos seres que quieren obviamente comenzar a cambiar. Es un concepto, obviamente es un ejemplo que está relacionado con el concepto o del baño, o de la dieta, o de la meditación, donde una parte de nosotros se está quemando a través de lo que es el concepto energético, y otra forma tiene que ver con el concepto de empezar a entregar eso que tiene que ver con el hecho de las drogas emocionales. Yo nunca tuve ningún tipo de adicción, jamás tuve ningún tipo de adicción. Siempre tomé agua y siempre fui súper sana, pero el hecho de tener o pensamientos determinados que uno cuando medita entiende la mente porque escucha esos conceptos de pensamiento, está dado por esa calidad de pensamiento. Hay personas que toman drogas pesadas, hay personas que tienen un concepto emocional pero muy determinado. Emociones divinas, emociones egoicas, emociones divinas, o sea que tienen un concepto elevado de lo que es la parte emocional, o sea que son muy emocionales. Entonces, no solamente ese concepto, también hay que ver el concepto de lo que es la alimentación, los pensamientos, la parte emocional, si hay drogas pesadas, si hay drogas muy duras, o solamente está dado por un concepto emocional. Eso se mide a través de lo que es el porcentaje de lo que es la parte egoica o lo que es la parte emocional o lo que es el concepto del ego. Entonces, ¿cómo se mide? A través de la psicología extraterrestre. ¿Cómo se mide el concepto del ego? El hecho de medir el concepto del ego está dado por medir la calidad
o sea, del concepto egoico, y la calidad del concepto lumínico. ¿Por qué? Porque el concepto egoico está dado por un concepto de medir qué calidad astral tiene mi ego o qué calidad lumínica tiene mi luz. ¿Por qué? Porque ese ego más diabólico o ese cuco más oscuro o esa luz más incandescente, o sea, esa luz más brillante, me lleva a determinar cómo voy a sobrellevar mi cambio o el cambio que yo quiero realizar. Para las personas que tienen un ego muy complicado, o sea, que tienen un ego muy astral, o que tienen un ego muy oscuro, o que tienen un ego muy de sótano, está dado por un concepto de que están en planos muy bajos. Entonces, el ego, la persona no se percata de todo esto, o sea, no llega a entender el concepto de cuán importante es poder medir el concepto del ego, o sea, en qué tipo de ego está inmerso ese ser y qué tipo de luz, o sea, cómo es el concepto de su luz para entender cómo va a sobrellevar su cambio. Está dado por un concepto de psicología extraterrestre, o sea, entender y comprender esos conceptos me va a llevar a poder saber cómo voy a yo transitar con esa alma su proceso de cambio y cómo ese ser va a llevar adelante su proceso de cambio. O sea, le va a llevar mucho tiempo, le va a ser muy difícil, le va a ser fácil. A veces hay personas que tienen un ego muy complicado, pero les es fácil el cambio. Entonces entregan rápidamente lo que son los conceptos egoicos y cambian rápidamente hacia una vida más sana, hacia una vida mejor. Pero hay también seres que tienen un ego complicado y les cuesta hacer los cambios porque obviamente que esos seres que tienen conceptos emocionales o que tienen conceptos astrales o que tienen conceptos egoicos o que tienen conceptos de drogadicción o emocional o drogas duras o drogas pesadas, está dado por un concepto o de moda o de patrón emocional o de patrón de pensamiento o también de patrón genético. O sea, el hecho de limpiar la genética está dado por un concepto de para que yo pueda hacer los cambios. O sea, el hecho de poder transformar la genética es por un concepto de que yo pueda realizar esos cambios más fácilmente sin que me estén tironeando lo que son los conceptos genéticos. Porque obviamente eso es muy importante a la hora de poder entender y comprender cómo funcionan los cambios. Es algo sumamente importante y muy interesante para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. La intuición es un concepto de diagnóstico neutral y el hecho de poder entender la mente como un concepto de ingeniería también es un concepto superior, tecnológico, de luz, donde yo fusiono la intuición más la mente neutral, la mente de ingeniería, la mente de la luz. Al fusionar ese concepto puedo generar un concepto de lectura, un concepto de diagnóstico que me puede llevar a entender cómo está ese ser, esa situación, ese país, ese aspecto mundial, esa casa, esa ropa, eso, o sea, llegar a comprender cómo funciona el concepto de la mente a un nivel superior de conciencia. Y todo lo que está dado por un concepto superior está dado para poder comenzar a evolucionar. Hay algo interesante que tiene que ver con el hecho de poder mirar cada uno hacia adentro para ver los potenciales que tenemos y a través de los potenciales que tenemos poder expandirlos para poder hacer del concepto de la sabiduría algo que sirva para la evolución de la conciencia, algo que sirva para la evolución de los seres, algo que sirva para la evolución a nivel mundial. Y la trascendencia de la sabiduría hace que podamos transmutar a nivel superior, donde la mente genera un concepto de neuroplasticidad,
algo que venimos hablando hace 5 años más o menos, del concepto de lo que es la neuroplasticidad. Hablamos al principio del concepto de la neuroplasticidad como un concepto de que genera cambios sumamente importantes a la hora de poder evolucionar. Y también genera que podamos tener un concepto de ingeniería para poder entender lo que es, obviamente, a nivel superior el concepto espiritual, a nivel superior el concepto energético. Y también tener en cuenta cuando el ego me toca la puerta para boicotear esos cambios que yo estoy llevando adelante. Tengan en cuenta esto. Donde la luz penetra de forma incandescente, donde la luz genera un proceso de penetración directamente en lo que es los procesos del ego, el ego se enloquece. Y obviamente, ¿por qué? Porque está sintiendo que está disolviéndose. Entonces, en esos conceptos, para los que resisten gran cantidad de luz, es un concepto que lo llevan bien. Pero para los seres que obviamente les cuesta mucho el concepto de entenderla, o sea, entender lo que es la frecuencia de la luz, les genera este concepto de salir de estos procesos para después volver a comenzar. Algo sumamente interesante para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para tener en cuenta y para que obviamente tengan en cuenta es, en los momentos donde ustedes hacen los cambios, tengan en cuenta que el ego ensucia, que el ego obviamente ensucia esos conceptos, porque es una forma de defenderse ante conceptos que peligran. Otra vez, donde yo estoy haciendo cambios muy profundos, donde yo estoy realizando cambios muy importantes, donde yo estoy generando cambios determinados para mi vida, el ego toca la puerta porque se está disolviendo y los conceptos de patrones terrestres peligran a través de lo que es una transformación, un cambio de vida, una calidad de vida, una calidad de existencia, donde los patrones de origen terrestre son transformados por patrones de origen lumínicos, donde empezamos a conectar con el mundo superior. Esto es un temazo, esto es un regalo de Dios, es un regalo de los ángeles, es un regalo de los guías. El programa del día de hoy es súper poderoso, es un temazo, así que te invito a que puedas entrar a través de lo que es el canal Adi la Luz y el canal Conectadas al Ser. Te invito y te espero. Yo soy Adi la Luz. Esto es Conectados al Ser y el temazo del día de hoy es la intuición, la mente y la transformación. Que tengas un feliz día. Le agradecemos a las redes sociales, 1000 besos a las redes sociales que ponen toda la onda, que nos mandan un montón de cosas copadas y que cambian permanentemente para mejorar el concepto de lo que son las redes sociales. Y gracias a las redes sociales que podemos compartir con otros, con muchos seres, que podamos llegar a un montón de lugares, que podamos llegar a todos los países. 1000 gracias y 1000 bendiciones por poder ayudarnos a poder llevar esto adelante, que en este caso es Conectadas al Ser. Los espero en el próximo programa donde tenemos, ¿qué tenemos? Y un temazo, como siempre. Feliz día.